yo lo hago, sí. Aquí yo lo mando a hablar. Yo le mando a hablar. Sí, ya, ahí le mando a hablar. Buenos días, señoras y señores. Buenas tardes, señores diputados que nos acompañan, medios de comunicación y público en general. En atención al acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, se ha extendido invitación a diversos funcionarios del Poder Ejecutivo a efecto de que sirvan a exponer ante esta soberanía los pormenores del monto y ejercicio del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 del área que les corresponde atender. En este sentido, el día de hoy está con nosotros el fiscal general maestro César Augusto Peniche Espejel, quien se encuentra en la sala de visitantes distinguidos, Víctor Hugo Rascón Banda, a quien le solicito que nos haga el favor, al diputado Valenciano, que nos haga el favor de hacer pasar a nuestro invitado. Señor fiscal y personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, sean bienvenidos, esta es su casa. Con el propósito de desahogar esta comparecencia, me permitiré dar lectura al formato aprobado para estos efectos. El procedimiento consta de 2 rondas. En la primera, inicia el fiscal general con una participación de hasta 10 minutos. Agotada su intervención, se concederá la palabra hasta por 4 minutos a 5 representantes de las fuerzas políticas integradas en este honorable Congreso en orden ascendente, quienes podrán hacer hasta 3 preguntas cada uno. Luego, el fiscal general hará uso de la palabra hasta por 10 minutos para atender sobre las intervenciones anteriores. A continuación, se concederá el uso de la palabra a los últimos 4 representantes de las fuerzas políticas que integran este honorable Congreso en orden ascendente, hasta por 4 minutos y podrán hacerlo hasta 3 preguntas cada uno. Agotadas las participaciones, el señor fiscal general responderá a los planteamientos en un tiempo que no excederá de 10 minutos. Luego se dará paso a la etapa de réplica, donde de igual modo se concederá la palabra, si así lo solicitan, los representantes de las primeras 5 fuerzas políticas integradas en este honorable Congreso en orden ascendente, hasta por 3 minutos, pudiendo hacer hasta 2 preguntas cada uno. A continuación, el fiscal hará uso de la palabra hasta por 10 minutos sobre los planteamientos anteriores. Enseguida, se concederá la palabra a los últimos 4 representantes de las fuerzas políticas que integran este Congreso hasta por 3 minutos, pudiendo hacer un máximo de 2 preguntas. Finalmente, el fiscal hará uso de la voz hasta por 10 minutos para atender las intervenciones de los legisladores. Atendiendo a lo expuesto, procederemos al desahogo de la comparecencia, para lo cual le solicito al señor fiscal general se sirva pasar a la tribuna.
Tiene el uso de la palabra el maestro César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del Estado, hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes. Con el objeto de cumplir con la convocatoria de esta soberanía, acudo para rendir ante ustedes los detalles o la información que sea solicitada para justipreciar el presupuesto de la Fiscalía General del Estado del ejercicio fiscal del 2018. El rubro de seguridad pública es acaso en estos momentos el segmento en el que deben canalizarse los recursos suficientes para garantizar las condiciones para el desarrollo económico. La mayor parte del gasto de la Fiscalía, alrededor del 60%, se concentra en el rubro de servicios personales. Las 3/4 partes del personal de la Fiscalía se encuentran ubicadas en la Policía de Prevención, en la Policía Investigadora, los ministerios públicos, los peritos y el personal de guardia y custodia. Un 10% del presupuesto corresponde a los materiales y suministros, un 10% adicional a servicios generales y un 10% significa la inversión en obra pública. Durante 2017 se dispuso para la Fiscalía impulsar el crecimiento de la policía para reducir la brecha en el déficit de elementos policiales que se deben tener. La realidad es que tenemos un déficit de alrededor del 60% en el número de policías. Los estándares de 18 policías por cada 10,000 habitantes nos dan como resultante más de 6,000 policías que Chihuahua debiera tener tan solo en la policía estatal. Hoy tenemos apenas 2,000 policías, que es una tercera parte del total requerido. No obstante, el crecimiento en 2017 de la policía no fue el esperado, ya que por las bajas y la falta de respuesta a los procesos de reclutamiento, apenas pudimos reponer el personal que causó baja por diversos motivos y crecer tan solo en 120 nuevos elementos. Para el 2018, el objetivo es ingresar a 600 nuevos policías. En 2017 se impulsó un programa de fortalecimiento y de dignificación del personal sustantivo. Con ello, se dispuso un recurso extraordinario de cerca de 100 millones de pesos para fortalecer el salario del personal sustantivo y mejorar aspectos relacionados con diversos seguros y prestaciones de seguridad social. Todo ello, en 2018, será motivo de incremento que se verá reflejado en el presupuesto. El principal reclamo ciudadano está en el tema de seguridad. Hemos visto en el país que 24 estados han sufrido un incremento en el rubro de homicidios dolosos. Chihuahua no es la excepción. No obstante, al recibirse la administración, Chihuahua se encontraba en el 4º lugar en el número de carpetas de investigación por homicidio. Al día de hoy, Chihuahua se ubica en el lugar 7º de este rubro. No es ningún aliciente. Los esfuerzos deben encaminarse a lograr ubicar al Estado por debajo de la media nacional. Para ello, hay que trabajar en políticas públicas de corte transversal para abatir las causas de la violencia que se encuentran fundamentalmente en el consumo de drogas y en el narcotráfico. Estos delitos van impulsando de manera directa o indirecta otros delitos, por ejemplo, el robo de vehículos o el feminicidio. Aun y cuando Chihuahua ha logrado contener la mayor parte de los delitos, de los cuales la mayoría se encuentran por debajo de la media nacional, el delito de mayor impacto, el homicidio, permanece por arriba de esa media. Tenemos mucho por hacer, pero la solución se basa en estrategias que parten de lo básico: el patrullaje, la prevención, la policía de proximidad. Ahí hay trabajo que realizar con los municipios, que son los primeros respondientes. Los municipios también deben asumir la parte de la tarea que les corresponde. Ellos son los que deben ejercer la función de primer respondiente y de vigilancia en las calles. No obstante todo eso, la ciudadanía no distingue, reclama seguridad y paz, y esa es nuestra función y responsabilidad. Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado lo entendemos, y no solo eso, estamos dispuestos a seguir trabajando con ese objetivo. En este transitar, varios servidores de nuestros policías
han sufrido agresiones. Algunos de ellos incluso han perdido lo más valioso que poseían, la vida. No obstante, estamos trabajando para generar condiciones para que la ciudadanía se sienta segura. En el 2016, al recibir la Fiscalía General del Estado, se tenía una plantilla de 8,315 plazas. En la actualidad tenemos 8,481 empleados. Como ya lo mencioné, la mayor parte de este personal se cifra en lo que es el personal sustantivo: policías, peritos, ministerios públicos. En el 2017, la Fiscalía, por disposición y por decreto de esta soberanía, sufrió una transformación que le permite y le permitirá cumplir con las expectativas en materia de seguridad pública. Se crea la Comisión Estatal de Seguridad, se crea el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, se crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y se crea como órgano desconcentrado la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Adicionalmente, se crea la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía de Operaciones Estratégicas. En cuanto a los recursos financieros, en el 2016 tuvimos un déficit de 71.8 millones de pesos, que representaba el 8% del presupuesto autorizado. Se recibió la administración con un adeudo integrado por 416 millones de pesos. Ya para 2017 se logra reducir ese déficit y el pago a proveedores es actualmente de 33.2 millones de pesos pendientes, que estos se están subsanando de acuerdo a los calendarios que se tienen establecidos. Por otra parte, en el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública, que significa un recurso de infraestructura para la Fiscalía General del Estado, se tenía acumulado 430 millones de pesos en subejercicios y teníamos que ejercer alrededor de 290 millones para el 2017. Al momento tenemos prácticamente el 92%, casi la totalidad del presupuesto 2017 del FASP ya satisfecho, y en lo que respecta a 2016 y anteriores tenemos un avance de más del 64%. En lo que respecta a estos 430 millones que significan el subejercicio de 2016 y anteriores, no vamos a lograr cumplir con el gasto total porque hay una coparticipación estatal que no se ha realizado y que eso no ha impedido que se ejerza la parte federal, pero el remanente quedará precisamente en la parte de la coparticipación estatal. Sí, diputada. Desconozco las causas técnicas por las cuales no se está reflejando en la pantalla. Si alguien nos pudiera apoyar. Bien. Un detalle importante en lo que respecta al ejercicio del FASP es que hemos logrado nosotros, a través de licitaciones públicas, generar un ahorro de más de 30 millones de pesos que desde luego se están canalizando en nuevos rubros para poder apoyar nosotros las tareas de seguridad pública. Bien, con esta parte o con esta mención quiero concluir esta primera parte de la comparecencia y desde luego estamos atentos a los señalamientos y cuestionamientos y datos que se requieran para la segunda parte. Muchísimas gracias. Gracias, señor fiscal. Vamos a iniciar a las intervenciones por parte de cada uno de los grupos parlamentarios, hasta por 4 minutos, con un máximo de 3 preguntas por representante o por integrante de los grupos. Lo anterior en 2 rondas, comenzando con aquellos que ostenten una representación menor. Siendo así, iniciamos con la primera ronda. Este sería el orden: el Partido Encuentro Social, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido de Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. No se encuentra el Partido Encuentro Social, por lo tanto le daríamos el uso de la voz, si así lo tiene, si no tiene inconveniente, la diputada Cristal Tovar Aragón. Hasta por 4 minutos, con un máximo de 3 preguntas.
Gracias, Presidenta. Primero, bienvenido a esta comparecencia fiscal general, maestro César Augusto Peniche. Quisiera hacer algunas preguntas, sé que pueden ser más de 3 preguntas, pero le preguntaría si usted tiene inconveniente en que sean más de 3. Gracias. La Fiscalía tiene como proyecto de presupuesto un total de 4.258.779.328 en este presupuesto o proyecto de dictamen que nos mandan. De esos 4,000 millones, 3.943.966.000 corresponden a 13 programas. ¿Pudiera explicarnos cuáles son estos programas y qué montos se les están asignando? Ya que analizando la propuesta del presupuesto que nos envían, descubrimos que 314.813.328 del total que se propone para la Fiscalía no cuadran con los asignados a estos 13 programas, pero que además debo suponer que estos programas están en el presupuesto basado en resultados y bueno, esta parte no está en el presupuesto basado en resultados. Hoy, justo hace 2 días más, 1 año y 2 días más, se cumple 1 año del homicidio de Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, que quisiéramos saber qué avances y qué resultados se tienen en los asesinatos de periodistas y activistas, especialmente del periodista que acabo de mencionar, de Isidro Valdenegro, del cual existe, por supuesto, un supuesto detenido, pero que no tenemos información del fin del proceso en su contra, de Juan Untivero Ramos, que lleva 11 meses, y de Miroslava Bridge, que ya lleva también 10 meses de su asesinato. Es lamentable decir que se cumple 1 año de un periodista, pero algo que sí no nos podemos permitir, porque es terriblemente lamentable, es que se lleva 1 año en el que no tenemos detenidos y de los que no hay justicia. También en una de las comparecencias en las que usted había venido anteriormente, decía que nos informó que necesitaba alrededor de 3,000 elementos, de los cuales se proyectaban para poder tener una mayor seguridad en el Estado. Según el presupuesto que se le pretende asignar o que nos acaban de enviar, ¿cuántos de estos elementos ya los capacitaron, ya los contrataron y cuántos desean ir cumpliendo año con año alrededor de esta administración que usted tiene a cargo? También decirle que con fecha 3 de octubre usted acudió a comparecer a la Comisión de Seguridad Pública, en la que le hice una serie de preguntas y hay que reconocer que en alguna ocasión le hice algunas preguntas, señor fiscal, de las cuales posteriormente me contestó y eso se reconoce, pero en la comparecencia que tuvo el 3 de octubre hice una serie de preguntas de las cuales no he obtenido respuesta. Como no puedo preguntar mucho y el tiempo es corto, las dejo para que a la brevedad me puedan ser respondidas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. De Movimiento Ciudadano tampoco se encuentra el diputado Miguel Vallejo. Le pregunto al diputado Héctor Vega si desea participar. Adelante, diputado. Representante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 4 minutos y un máximo de 3 preguntas. Muy buenas tardes, bienvenido, Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche. Nos es grato tenerlo aquí y seré breve porque lo que tenía que preguntar lo pregunté la última ocasión que estuve en una comparecencia de su parte. En esa ocasión pregunté que para cuándo o cuánto tiempo se necesitaba para tener resultados satisfactorios en cuanto a el combate en general a la delincuencia.
En esta ocasión quiero manifestar que, pues desgraciadamente para todos los chihuahuenses y para el país, no veo yo esos resultados, o para mí son magros. Y en esa ocasión usted me contestó que a más tardar en 3 meses se iban a tener esos resultados. Ahorita, si hay la oportunidad y tiene tiempo, por favor le pediría que expusiera y me contestara esa pregunta. También tenemos conocimiento que no nada más se decomisan armas, también sabemos que se decomisan cantidades de dinero. Aquí una sola pregunta: ¿cuánto es o cuál es la cantidad de dinero que se ha decomisado y hacia dónde se canaliza? ¿Es cuánto de momento? Gracias. Gracias, diputado. A continuación, daremos participación al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Si me pudiera decir que el diputado Alejandro Gloria, adelante. Y quisiera solicitarles a los legisladores que van a participar que nos concentremos en las preguntas de presupuesto. Muy buenas tardes, bienvenido señor fiscal. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí. Señora Presidenta, quiero hacerle una solicitud particular. Me hacen llegar el Instituto Municipal de la Mujer un posicionamiento que es trascendental previo a las preguntas que tendría que hacerle yo al Adelante, diputado. secretario. Sí. Dice así: la emergencia local, alto al feminicidio y desapariciones forzadas de niñas y mujeres en Ciudad Juárez y el Valle de Juárez. La situación de indefensión y vulnerabilidad para un número muy importante de niñas y mujeres en nuestra ciudad y en el Valle de Juárez no puede ser más evidente. Si a nivel nacional cada 4 días son asesinadas 24 mujeres, en este municipio se asesinan en ese mismo tiempo a una mujer. Este año han sido privadas de la vida 67 niñas y mujeres. Su edad comprende de los 14 meses a los 79 años. La mujer de 24 a 48 años representa el 75% de estos crímenes contra su humanidad. Los victimarios son hombres conocidos y desconocidos. De las 67 mujeres asesinadas, a 33 les arrebataron la vida en escenarios públicos, principalmente en la vía pública y a bordo de vehículos, mientras que 30 fueron victimizadas en espacios privados, la mayor parte al interior de viviendas. Sus vidas no fueron seguras, ni el espacio público ni el privado. Los números que hablan sobre la desaparición forzada de niñas y mujeres también nos reflejan una atrocidad contra la dignidad humana. 112 niñas y mujeres permanecen desaparecidas desde el año 1987. De estos casos registrados, 85 fueron desapariciones a partir de la gran violencia que sufre nuestra región. Sus edades van de los 12 a los 77 años. En 39 de los casos, las niñas y jóvenes desaparecidas tenían entre 12 y 17 años de edad cada una. El alto feminicidio y la desaparición forzada de niñas y mujeres es una demanda incesante y continua de parte de quienes no quieren ser víctimas, de familias de víctimas, de las organizaciones feministas y de colectivos de derechos humanos que suman sus esfuerzos a la lucha por una vida libre de violencia en contra de las niñas y mujeres. En este pronunciamiento en contra del Estado mexicano por parte de la Comisión Internacional de Derechos Humanos es parte un movimiento por la vida de las niñas y las mujeres que inicia desde Ciudad Juárez y el Valle de Juárez. Desafortunadamente, el Estado mexicano en sus 3 niveles de gobierno no ha estado a la altura de las demandas de la sociedad civil plasmadas en esta sentencia. Nuestra ciudad continúa siendo un paradigma
de violencia contra las mujeres por su condición de género. Desde esta continua violencia que vive un número significativo de mujeres y como consejeras del Instituto Municipal, hacemos un llamado al gobierno municipal para que a través del Instituto Municipal de la Mujer encabece un programa de prevención en el cual participen y se sumen familiares de víctimas, a las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones que atendieron la violencia contra las niñas y las mujeres, los colectivos feministas y pongamos un alto al feminicidio y a la desaparición forzada de niñas y mujeres. La vida de las niñas y las mujeres apremia una política por la vida. Nos surge ante esta emergencia local un Estado de Derecho para la población femenina. Empecémosla ya. Le dejo este escrito que es el posicionamiento del Instituto Municipal. A las preguntas, diputado, por favor. Bueno, para empezar me gustaría saber, señor secretario, sobre los proyectos de inversión mencionados en el proyecto de egresos por participaciones federales con una erogación de 96 millones de pesos, en el cual no se especifica de manera clara, solo se menciona sin establecer un gasto concreto. Me parece una contradicción destinar una partida importante a la llamada Agenda TAI de transparencia, combate a la corrupción e impunidad y al mismo tiempo ser poco claros con el destino de estos mismos recursos. Me gustaría que me los aclarara. Punto número 2, o pregunta número 2. Ahora, obviamente entrados en materia, el problema de la inseguridad en Chihuahua, además de los altísimos índices de homicidios y crímenes violentos, es la situación que se encuentra detrás, el contexto de vida que se tiene que dar para que una persona delinca de esta manera. Existen numerosos reportes internacionales que recomiendan hacer intervenciones tempranas y encauzar esfuerzos hacia la generación de espacios donde las niñas, niños y adolescentes puedan construir cohesión para hacer un tejido social fuerte en el que no se reproduzca la violencia. Lo anterior para evitar que esas historias de vida se conviertan en largas tragedias que cotidianamente presenciamos. Uno de esos reportes es el que elabora el Banco Mundial llamado El fin de la violencia y que entre otros diagnósticos revela que América Latina, hombres corren al menos 10 veces más riesgo que las mujeres de ser asesinados. En relación con el estudio mencionado, me gustaría conocer si la Fiscalía a su cargo trabaja de manera articulada o no con la sociedad civil y con otras dependencias e instituciones de distintos niveles de gobierno en la ejecución de políticas públicas que estén encaminadas al combate de la violencia en los distintos ámbitos, como lo son el hogar, la escuela y es que no la prevención mediante diagnósticos serios, metodológicamente hablando, los cuales han brillado por su ausencia, no solo respecto a los delitos en general, sino también en aquellos lugares en los que se pueda actuar con mayor eficacia, como son las escuelas y los hogares. Específicamente, me genera dudas respecto a la Fiscalía desarrollando o colaborando en algunas labores para promover acciones en aspectos que han probado ser efectivas en la prevención de la violencia. Por ejemplo, número 1, la generación de oportunidades educativas y de empleo de calidad que asegure el desarrollo de capacidades de los jóvenes con el fin de evitar la provisión masiva de personas hacia la oferta de los mercados criminales. La número 2, la mejora de infraestructura en los barrios y espacios públicos en zonas prioritarias o conflictivas. Ejemplo de ello es el alumbrado público, que estudios indican pueden disminuir de un 7 a un 20% el crimen. Y por último, la tercera pregunta, finalmente, a los chihuahuenses nos gustaría una fiscalía fuerte, con inteligencia, que genere estrategias de seguridad y una política de prevención eficaz, donde el combate a la corrupción e impunidad no degenere en una simple persecución y venganza política. Nos gustaría ver no solo la faramalla de la detención de un supuesto
cabecilla, sino la desarticulación de organizaciones delictivas con la detención de decenas o centenas de personas pertenecientes a los circuitos de operación del crimen organizado, con centenas de cuentas bancarias confiscadas y bienes aseguradas para pegarle al crimen organizado en donde le duele, es decir, en su patrimonio. Le agradezco, señor fiscal, la atención a estas preguntas. Gracias. Gracias, diputado. Como no tuvimos la participación de dos partidos políticos, vamos a darle el uso de la palabra al partido de Morena, en voz del diputado Pedro Torres, quien tiene hasta 4 minutos y un máximo de 3 preguntas. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, fiscal general César Augusto Peniche Espejel. Para Morena, el problema de la inseguridad y la violencia no se deben combatir únicamente con la fuerza pública o con medidas coercitivas, sino que debe replantearse la estrategia y entender que mientras exista pobreza y desigualdad en el Estado, esta problemática seguirá presente. Se deben generar las condiciones para que todos los chihuahuenses y sobre todo los jóvenes tengan oportunidades de desarrollo. Así que insistimos, la estrategia de combate a la problemática de inseguridad no se resuelve únicamente con el uso del ejército, las policías, cárcel y mano dura. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Para enfrentar lo que está mal, hay que hacer el bien. Se tiene que entender que la paz y la tranquilidad son productos de la justicia social y el mejor camino para enfrentar la inseguridad y la violencia es la reactivación de la economía local, el apoyo al campo, la creación de empleos, dar oportunidades a los jóvenes, darles educación, en resumen, garantizar el bienestar del pueblo. Sin embargo, nos encontramos que el presupuesto que nos presenta la Fiscalía General tiene casi 5 veces más recursos que la Secretaría de Desarrollo Social y, sin embargo, no vemos en sus estrategias reflejadas acciones de prevención que deben ponerse en práctica desde la dependencia a su cargo. Los resultados son claros. En un año de gobierno se han incrementado los homicidios dolosos. Chihuahua se encuentra en el 5º lugar nacional en la comisión de ese delito. Usted nos acaba de decir que en el 7 y le creemos. Con una tasa de casi 23 homicidios por cada 100,000 habitantes, 10.5 más que la tasa nacional. Por otro lado, vimos en días pasados al gobernador Javier Corral Jurado pronunciarse en contra de la Ley de Seguridad Interior, con lo cual nosotros coincidimos. No obstante, en el Estado se mantiene esa tendencia de combatir la inseguridad y la violencia desde una perspectiva policíaco-militar y a pesar de ello, en la suma total de delitos, homicidios, lesiones, robos, delitos sexuales, etcétera, nuestra entidad ocupa un nada honroso 6º lugar en todo el país. De la propuesta presupuestaria se desprende que usted solicita cierto recurso para la coordinación de atención a mujeres víctimas del delito por razones de género, lo cual consideramos insuficiente, ya que vivimos en un estado donde hasta los encargados de la impartición de justicia ejercen violencia contra las mujeres a plena luz del día, sin mencionar el aumento exponencial de feminicidios durante el primer año de gobierno. Le pregunto directamente, ¿cuáles son los avances en los casos de feminicidios y el presupuesto para la Fiscalía Especializada de la Mujer? Si considera que lo que se le está destinando en este presupuesto es suficiente. Sabemos que una parte importante de la realidad presupuestal del Estado se debe, entre otras cosas, al manejo desasiado de las finanzas estatales y a los presuntos actos de corrupción y desvío de recursos ejecutados por quienes encabezaban la anterior administración estatal, investigación que eufemísticamente han denominado los expedientes X. ¿Nos puede informar en términos generales los resultados hasta la fecha de esta investigación, en términos de detenciones, expedientes activos, sentencias, etcétera? Y le pediría énfasis en el caso del exgobernador César Duarte Jaques. Además, ¿cuáles han sido las causas del incremento en la violencia en el último año en el Estado? Le pregunto si sigue vigente la hipótesis de la lucha por el mercado de la droga conocida como cristal y si en este momento hay un grupo dominante ya para ese mercado. Le pregunto también, ¿hay gobiernos de facto en las poblaciones serranas? Esto es, ¿sustituyen los grupos delincuenciales a las autoridades constitucionalmente establecidas? El año pasado tuvimos conocimiento de que se reforzó con 50 elementos extra el operativo en Ciudad Madera y zonas circunvecinas, el cual ya contaba con 100 efectivos desde el mes de noviembre de 2016. A la fecha, ¿el operativo sigue vigente? Y si es así, ¿qué resultados ha obtenido? Señor fiscal, por último le pregunto, ¿cree usted verdaderamente
que manteniendo la estrategia de combate a la delincuencia desde una perspectiva policíaco-militar y destinando cada vez mayores cantidades de dinero a esa estrategia, vamos a solucionar el problema de la inseguridad del Estado, vamos a tener al menos menos homicidios, que es el delito que más nos duele a los chihuahuenses en este momento. Muchas gracias. Gracias, diputado. Habiendo concluido la primera ronda de participantes, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al maestro César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del Estado, a fin de responder los planteamientos que le han formulado. Bien, muchas gracias. En relación a este bloque de preguntas, vamos a tratar de dar la respuesta con la certeza que nos permite el tiempo y desde luego, en efecto, haremos llegar la respuesta debida tanto a las preguntas que quedaron pendientes de la anterior comparecencia, más las que amablemente nos han hecho llegar por diferentes conductos. Tenga la seguridad, por supuesto. Tenemos nosotros, en relación al tema de los programas en los cuales está distribuido el presupuesto de la Fiscalía, que los diferentes rubros en los cuales se agrupa comprenden todas y cada una de las atribuciones o responsabilidades que tiene la Fiscalía. Es decir, tenemos prevención del delito, tenemos servicios periciales, tenemos seguridad pública, tenemos investigación, tenemos protección civil, etcétera. Es decir, esos son los programas en los cuales está distribuido el presupuesto por parte de la Fiscalía. Y en resumen, nosotros lo que podemos decir es que todo ese presupuesto, es decir, el total del presupuesto, el gran porcentaje, estamos hablando de cerca del 60%, 64%, se significa en el rubro de servicios personales. Ahí es donde está enmarcado o agrupado la mayor parte del presupuesto. Y el porcentaje remanente, pues lo tenemos distribuido pues en servicios generales, lo tenemos distribuidos en recursos materiales y desde luego una pequeña porción en lo que corresponde al gasto de inversión. Desde luego nosotros estamos ciertos de que efectivamente el presupuesto en estos momentos no es lo que nosotros quisiéramos ver plasmado en materia de seguridad pública, pero creo que todas las secretarías y en general toda la administración pública en el Estado opinaría lo mismo en ese rubro. Es decir, el presupuesto tenemos que administrarlo de la mejor manera para que efectivamente pueda surtir o dar la mayor cantidad de resultados posibles. Los 314 millones que nos señala que no cuadran, tendríamos nosotros necesariamente que tratar de ubicar cuál es el rubro, el segmento en el cual, al cual se está refiriendo con exactitud para poder establecer a qué parte se refiere. La forma en la que está construido el presupuesto trata ahorita en estos momentos de satisfacer la totalidad de las necesidades de la Fiscalía, aun y cuando en el rubro de crecimiento, en el rubro de desarrollo de nuevas estrategias, no tenemos nosotros todavía esa suficiencia, pues necesariamente, o lo debo decir, pues por la falta de recursos que existe todavía en la administración pública. No obstante ello, estamos nosotros ahorita tratando de encontrar los recursos necesarios, los recursos suficientes para poder dar continuidad al programa que se ha establecido para recuperar la sierra. Esto es básicamente los cuarteles. Entonces, parte del gasto de infraestructura que tiene contemplado la Fiscalía está traducido precisamente en la creación de las bodegas de evidencias, de los archivos de concentración y desde luego la infraestructura que nosotros queremos crear para recuperar las capacidades de los centros penitenciarios. Uno de los proyectos que nosotros queremos impulsar y estamos buscando los recursos para ello es el cerezo productivo, aquel que se encuentra pegado al cerezo federal allá en Ciudad Juárez,
y que significa poder atender y recuperar capacidades para cerca de 2,000 internos. Actualmente tenemos nosotros 2 cerezos que se encuentran saturados, que son el de Juárez y el de Chihuahua, en donde tenemos, nada más en el de Chihuahua, en el de Aquiles Cerdán, tenemos cerca de 1,000 internos de más en ese centro, y en el de Ciudad Juárez tenemos cerca de 300, y esto significa pues comprometer en muchos aspectos el tema de gobernabilidad o de control de los centros penitenciarios. Por eso es que estamos buscando recursos para desarrollar básicamente estos centros, que es en donde se significa la mayor parte del gasto de infraestructura que nosotros queremos destinar con los recursos federales y con otras fuentes que nosotros podamos conseguir. En relación a los homicidios relevantes que nos ha señalado, el de Adrián Rodríguez, Isidro Valdenegro, Juan Ontiveros, Miroslava, lo que respecta a la investigación, en todos estos casos se ha agotado la parte de la investigación, es decir, yo me refiero a la investigación específicamente del delito y poder individualizar o determinar quién o quiénes son los probables responsables. No obstante, en el caso de Isidro Valdenegro, que ya se logró la aprehensión del probable responsable, nosotros estamos ahorita atendiendo las audiencias que corresponden. Ya estamos en el cierre de la etapa, de la etapa de la investigación complementaria, y ya próximamente se estará citando para juicio oral. Es un asunto que ya está pues ya ante los jueces federales. En el caso de Juan Ontiveros y Miroslava, efectivamente no hemos llegado nosotros a esa fase, y esto pues obedece a las circunstancias o condiciones que se han presentado para los efectos de poder detener a los responsables. Pero tanto la investigación en un caso como en otro es una investigación sólida, se tienen datos precisos, medios de prueba suficientes, y pues seguimos trabajando en diferentes órdenes para lograr nosotros llevar a los responsables ante la autoridad judicial. En lo que respecta al personal reclutado, en efecto, nosotros sabemos, y ya lo hemos comentado, que tenemos un déficit muy importante en el número de policías. Para el 2018 se tiene contemplado, como ya lo comenté, llevar a cabo un reclutamiento. El objetivo es llegar a 600 policías, un reclutamiento también de cerca de 60 a 70 ministerios públicos, y también reclutar varios peritos y cerca de 100 o 200 celadores. Ese es el objetivo. La variable pues tiene mucho que ver en el sentido de la respuesta que exista por parte de los jóvenes o de los profesionistas para adherirse a las tareas de la Fiscalía. Estamos haciendo o hemos tratado de hacer más atractivo la actividad para que los jóvenes vean esto como una opción, pero lamentablemente pues esto va en función también de la capacidad de formación por parte de la Fiscalía. Las capacidades de formación de la Fiscalía más o menos van en razón de 600 personas. No obstante, si logramos nosotros captar más, recurriremos a otros centros de adiestramiento que hay en el país, y que mediante colaboración estamos seguros que vamos a contar con ese apoyo. En relación a los resultados que nos señala el señor diputado, en efecto, los temas en seguridad pública son difíciles de vaticinar en cuánto tiempo y cuándo vamos a alcanzar nosotros esos niveles de satisfacción que desea la ciudadanía. No obstante, estamos trabajando con mucha responsabilidad, con mucho ahínco en las instituciones. Hay mucha vocación en nuestro personal, y estamos convencidos que vamos por el camino correcto. Los resultados, desde luego, los vamos a difundir de una manera más amplia, pero ha habido detenciones muy importantes tanto en Juárez como en Chihuahua como en el resto del estado. Ha habido muchos eventos en donde se han logrado resolver con la detención, por ejemplo, de un grupo de 7, 8 personas. Con esas detenciones nosotros hemos logrado resolver cerca de 24 casos de homicidio por lo menos. Es decir, son resultados que tenemos que hacer más extensivos para que efectivamente la percepción de la ciudadanía pueda de alguna manera justipreciar o dimensionar los resultados que se están atendiendo en esta materia. Y desde luego, sí, en efecto, la mayor parte de los eventos siguen estando vinculados al tema de drogas, ya sea en su modalidad de narcotráfico o en su modalidad de narcomenudeo. Y como lo mencioné anteriormente, estos delitos dan como lugar
o traen como consecuencia que se incentive también otros delitos que están asociados. Afortunadamente en otros tipos penales, como por ejemplo el secuestro y la extorsión, el estado de Chihuahua sigue estando en los niveles más bajos comparativamente con otros estados de la República. Ya mencionaba yo que el hecho de que Chihuahua se encuentre en el lugar sexto o séptimo en el número de carpetas de investigación no nos crea ningún aliciente, simplemente es una forma de nosotros medir lo que se está haciendo en materia de seguridad, pero definitivamente el objetivo que se tiene en la Fiscalía es colocar todos los delitos por abajo de la media nacional. En una gran mayoría sí lo tenemos, se han conservado en esa media, por abajo de esa media nacional, pero los delitos de alto impacto, como en este caso es el homicidio, sigue estando muy por arriba de la media nacional. Es parte de nuestro compromiso. Desde luego, señor diputado del Partido Verde Ecologista, compartimos todos y cada uno de los comentarios que se virtieron en la carta que nos hizo favor de darle lectura. Sabemos que todos los esfuerzos que se hagan para desterrar esa vieja práctica de la violencia de género siempre serán insuficientes. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, hemos trabajado con los colectivos que se dedican a la parte de la defensa y a combatir la violencia de género, con los organismos defensores de derechos humanos, y desde luego este tema es prioritario para nosotros. Vamos a seguir trabajando también en esa parte, vamos a continuar nosotros trabajando de manera asociada con todos estos colectivos para que juntos logremos resultados más satisfactorios, más eficientes. Pero desde luego en esta lucha tenemos que trabajar los tres niveles de gobierno, el nivel municipal, el nivel local y desde luego el nivel federal. Tenemos que impulsar todas las políticas necesarias de corte transversal para lograr disminuir la violencia. Desde luego los 96 millones que se contemplan de gasto de inversión en el presupuesto federal, estos corresponden fundamentalmente a la parte del FASP que nosotros estamos destinando para continuar con las obras que nosotros ya iniciamos en el 2017. Concretamente me estoy refiriendo al cuartel de madera, en donde ya hay una inversión inicial, vamos de acuerdo al calendario de obra. Para el siguiente año, parte de estos 96 millones de pesos significan 37 millones que se van a destinar del FASP para estas obras, igualmente para concluir el archivo de carpetas de investigación aquí en C4 en Chihuahua, y el que tiene que ver también con la bodega de evidencias aquí en Chihuahua, y estamos buscando recursos adicionales para llevar estos dos proyectos también a Juárez, en donde también es indispensable tener con este tipo de herramientas para cumplir formalmente y cabalmente con el sistema acusatorio. Dentro de los gastos de infraestructura, como ya lo mencioné, pues queremos nosotros también conseguir los recursos necesarios para despegar el cerezo productivo, y desde luego estamos también buscando recursos para crear el CEJUM en Ciudad Cuauhtémoc y para también fortalecer tanto Juárez como Chihuahua, que también hubo un gasto de inversión en 2017, pero la solución específicamente para el de Juárez no son obras de remodelación, no son obras de acondicionamiento. Con esto únicamente estamos ahorita tratando de recuperar las capacidades, pero para satisfacer de manera debida el tema de todos los delitos relacionados con violencia contra la mujer, necesitamos construir en Ciudad Juárez un nuevo centro de justicia que cumpla ya con las condiciones actuales que se han establecido para este tipo de establecimientos. Desde luego coincido también en el sentido de que la intervención temprana es la mejor solución para evitar una violencia posterior o la comisión de diversos delitos. En eso pues también coincido en que tenemos que generar políticas públicas de corte transversal en donde se involucren educación, salud, desarrollo social, porque es lo único que nos va a permitir recomponer el tejido social. Hay muchos delitos que todos hemos podido apreciar en los medios de comunicación a últimas fechas y que nos ofenden por igual a todos, y que no son otra cosa más que el reflejo de la descomposición del tejido social que hemos sufrido de manera paulatina en el país. Finalmente, en lo que respecta al tema del presupuesto destinado a la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos contra la Mujer,
Hay un crecimiento, sí, en efecto. Servicios personales se ejercieron 58 millones, pasa a 67 millones con una cobertura adicional de 9 millones y medio. En recursos materiales hay un incremento de más de 5 millones de pesos, y en servicios generales aparentemente hay una pequeña depreciación que viene siendo como de 500,000 pesos, pero eso no va a causar impacto negativo en este rubro. Por el contrario, tenemos previsto incluso incrementar la cantidad de personal dentro de los SEJUM, pero esto será en la medida en la que nosotros vayamos recuperando las capacidades de las instalaciones. En 2017 nosotros quisimos aumentar todavía más el personal en estos centros, se incrementó, queremos incrementarlo más, pero también la realidad es que ya no tenemos dónde ponerlos. Pero ahora, con las obras que se están haciendo de remediación en estos 2 centros, vamos a abrir espacios para poder también nosotros incrementar el personal. Pero se han cumplido con varios compromisos que se hicieron con las organizaciones y colectivos. Se creó ya el área de trata, se creó también el área especial para los asuntos del Valle de Juárez, y desde luego, bueno, también se incrementó el personal para la investigación. Ahí tenemos que llevar a cabo un trabajo conjunto con el Poder Legislativo para corregir o adecuar el sistema legal de atención de los delitos, como por ejemplo el de violencia doméstica o violencia familiar, porque el esquema que tenemos actualmente impide que podamos nosotros encontrar salidas alternas a ese tipo de procedimiento, y eso es lo que está colapsando o ha venido colapsando durante muchos años el número de carpetas de investigación en ese rubro. Creo que con esto estaría medianamente dando respuesta a la mayor parte de las preguntas. Me falta nada más, coincido totalmente con el señor diputado de Morena, en el sentido de que efectivamente no solamente con fuerza pública vamos a combatir el crimen, hay que aplicar la transversalidad, como ya lo dije, y atender ahí pues todos los fenómenos de solución a los conflictos desde su origen, no cuando ya tenemos el incidente o la incidencia delictiva por las nubes. En el tema de la sierra, efectivamente sigue el operativo en la sierra, vamos a redoblar esfuerzos, ya se llevó a cabo un acuerdo con la Federación, vamos a recibir una cantidad adicional de servidores públicos en materia de policía, con lo cual vamos a continuar con las tareas que emprendimos en la zona de Occidente, y con esto pues desde luego como parte de la estrategia que se ha diseñado, esperamos también ya seguir conteniendo la violencia en aquella región, y que nos ha generado un crecimiento importante en el rubro de la estadística. Y ya finalmente les señalo que sí, que en efecto la violencia que nosotros vemos en el Estado en su mayoría sigue asociada al tema de las drogas. Muchísimas gracias. Gracias, señor fiscal. Procederemos con la segunda ronda de participantes, y enseguida tiene la palabra la diputada María Antonieta Mendoza, representante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por 4 minutos y un máximo de 3 preguntas. Gracias, diputada presidenta. Bienvenido, señor fiscal maestro César Augusto Peniche. Es un placer tenerlo aquí en el Pleno y sobre todo pues agradecerle infinitamente su disposición. Básicamente las preguntas por parte de Nueva Alianza serían las siguientes. Rescaté algunos comentarios que usted hacía ahorita con respecto a que menciona que se deben de considerar los esfuerzos de las tres instancias de gobierno. La pregunta es, en la estrategia estatal de seguridad, ¿tiene previsto formalizar convenios de coordinación con las instituciones federales y municipales? Esa es la pregunta, y si es así, pues ¿cuáles serían estas? La siguiente pregunta, en una de las comparecencias que usted tuvo a bien estar aquí en este honorable Congreso del Estado, comentaba que se requieren aproximadamente de 6,000 elementos para poder subsanar el déficit que se tiene. La pregunta es si dentro de este presupuesto que usted viene a plantearnos están considerados la contratación de estos 6,000 elementos,
y obviamente si está aprobado por el Ejecutivo, y si no es así, ¿qué número o qué cantidad estaríamos hablando dentro de este presupuesto en la contratación de estos elementos? Y la tercera pregunta sería, ¿qué ha sucedido con todos los casos de ejecuciones en los que tanto el Ejecutivo como usted en algunas declaraciones han dicho que tienen identificados a quienes cometieron estos actos delictivos, estos homicidios? ¿Cuándo se piensa dar a conocer y qué procedimiento se lleva a cabo? Y quisiera aprovechar el tiempo, ya que es suficiente, para pues comentar ahorita hizo usted una apreciación en la cual no estamos totalmente de acuerdo, con que comenta que los homicidios que se han registrado en este último año pues han tenido que ver con temas de droga y delincuencia organizada. Lamentablemente, y hablo pues por todo el estado, pero creo que en Ciudad Juárez, en lo que a mí me corresponde, pues se ha enfatizado más en los homicidios contra las mujeres, en los feminicidios. Tenemos los casos recientes y no quisiera aprovechar este escenario para mencionarlo, pero de jóvenes, de adolescentes, de niñas que han sufrido este tipo de delitos, de acoso y también sobre todo pues de homicidios, que es lo más lamentable, que aunque se han incrementado gran número de cantidad de homicidios, aunque fuese solo uno, es muy lamentable. En el estado de Chihuahua nos puede y nos duele muchísimo, y considero que no necesariamente tiene que ver con el tema de las drogas y de la delincuencia organizada. Creo que habría que pues separar una cosa de la otra, porque no necesariamente tiene que ver con esto. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A continuación se concede el uso de la voz a la diputada Marisela Torres Hernández, representante, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 4 minutos y un máximo de 3 preguntas. Muy buenas tardes, señor fiscal, señores diputados. El día de hoy ya tenemos aproximadamente unas 4 ocasiones en las que nos visita el fiscal en esta sede legislativa, y lamentablemente lo digo, pues cada vez que viene tenemos que estar lamentando en esos días otra masacre. Ayer hubo otra vez 8 asesinatos de mujeres. En este tiempo que lleva esta administración tenemos más de 2,000 asesinatos. Y discúlpenme que no aprobemos y que no digamos que está bien cuando quieren justificar todo con el hecho de que son cuestiones de drogadicción, porque sigo insistiendo, cualquier delito que estas personas hubiesen cometido, a lo que tendrían derecho, como esperamos que tengamos cualquiera de nosotros, es a un proceso justo, que no se da. Y yo quisiera también, después de los hechos lamentables en la zona noroeste, que nos diga el fiscal qué va a hacer con esta revictimización que se tiene en esa área, porque se tiene, porque se tiene a esa área sin policías, con miedo, pero se tiene sin salud, sin lo más mínima oportunidad de que esas gentes vayan a atenderse con un médico. Y tampoco le pedimos a los médicos y a los pasantes de medicina que le hagan al héroe y vayan a exponer sus vidas. Y le quiero decir, señor fiscal, que en una oportunidad, después de que vino el maestro Aparicio y que nos solicitó dinero, que porque ustedes o que no tenían suficiente personal, su servidora iba a pedir un dinero extraordinario para que pudiesen ustedes asegurar la tranquilidad
primero de los habitantes de esos poblados y después la seguridad de esos médicos, de estos pasantes, y que le den la tranquilidad a los habitantes de esos poblados. Y me la rechazaron. Quisiera ver el día de hoy cuánto está pidiendo usted para poder asegurarle a esa gente, primero, su tranquilidad, el que no haya desplazados, porque el día que vino Aparicio aquí mismo, a mí me llegó un WhatsApp donde en ese momento familiares míos se estaban saliendo de Nicolás Bravo porque andaban ahí grupos delictivos amenazando y sacando a las familias de sus casas. ¿Y qué ha sucedido? Seguimos sin médicos, seguimos sin escuelas en la mayoría de los días, y no es posible que Chihuahua nuevamente esté sumida en este pavor que en Juárez ya lo conocemos. Dígame si el presupuesto que está pidiendo le da para que usted cuide a esas gentes y a los médicos también. Gracias, diputada. Finalmente, se concede el uso de la voz del diputado Gabriel García Cantú, representante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 4 minutos y un máximo de 3 preguntas. Muy buenas tardes, señor fiscal. Le agradecemos su presencia, pero antes de empezar, yo le diría a la diputada que aprecio mucho, Isela Torres, que ojalá que con esa energía le exigiera al presidente Enrique Peña Nieto que viniera a Chihuahua y que apoyara al estado de Chihuahua con más recursos. Es muy sencillo, diputada, venir aquí y reprochar lo que está pasando cuando eso es una responsabilidad también del presidente, que es de su partido, Enrique Peña Nieto, que ha abandonado a Chihuahua, y no solamente a Chihuahua, ha abandonado al norte del país. Y esas muertes que usted exige ahorita, o lo que está pasando, eso es en todo el país. Y cuando estaba Felipe Calderón, era Felipe, y ahora es el gobierno de Chihuahua, es el fiscal, es el secretario de Seguridad Pública. Asuman su responsabilidad y asúmanla de veras. Tiene el uso de la, diputado, tiene el uso de la palabra la diputada Isela Torres por alusiones personales. No, pero tampoco es estarle contestando. Déjele que le responda. Adelante. Ya para que inicie usted con su posicionamiento. Sí, se detengan por favor el reloj legislativo, por favor. Por la réplica nada más, es que no debemos estarnos dirigiendo hacia un diputado, se los he dicho en varias ocasiones, que se debió dirigir a la soberanía. Todos se han salido, presidenta, no se ha respetado el formato de a lo que venimos, que eran preguntas para el presupuesto, y desde un inicio usted debe haber puesto orden en esta comparecencia, que era para ver temas presupuestales, no preguntas de otro tipo. Lo dije que se concentraran en el presupuesto. Las preguntas que yo hice son precisamente del presupuesto. Y yo creo que el maestro César Augusto tiene mucha capacidad y tiene mucho conocimiento para contestarme él solo. Y cada vez que hagan alusiones hacia mi persona me voy a levantar y me dan una oportunidad doble o triple de decir lo que quiero decir. Insisto, ustedes cuando vinieron a protestar, cumplir y hacer cumplir la ley, se comprometieron a darle seguridad a los chihuahuenses. No dijeron que todos los días iban a estar aquí reprochando si lo hace el gobierno federal o el gobierno, es el gobierno. Y el mismo fiscal nos ha estado diciendo que está trabajando de manera coordinada con el ejército es gobierno federal,
que quieren que venga Peña Nieto aquí a hacerla de policía, pues son los órganos del gobierno federal. ¿Sí o no, señor fiscal? ¿Están aquí los soldados, sí o no? ¿Sí está? Sí, pues si ellos mismos lo están reconociendo siempre. Y acaba de decir que tienen un convenio donde ya les van a autorizar que venga un número, que no dijo, un número indeterminado, a cuidar, a trabajar en las cuestiones de seguridad. Pero, y si no puede el señor gobernador, y si no puede el fiscal, tienen que renunciar, porque es obligación del gobierno estatal darnos seguridad. Es una obligación, no nos quieran hacer como si fuese una concesión, porque para eso aceptaron estar en esas posiciones. Gracias, diputada. Por favor, el reloj, pónganlo en ceros para que inicie el diputado Gabriel García Cantú. Ojalá Adelante, pidiera la diputado. renuncia o la pidieran aquí el mismo presidente Enrique Peña Nieto, porque eso lo debieron haber pedido desde hace mucho, porque ahorita en estos más de 5 años de gobierno lleva más del doble de lo que achacaban al expresidente Felipe Calderón, y ahí no es ninguno de los presentes del Partido Revolucionario para levantar la voz y exigir la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. Ojalá que con esa energía lo hicieran también. Señor fiscal César Augusto Peniche Espejel, nos da mucho gusto tenerlo de nuevo en el Congreso del Estado, en el marco del ejercicio republicano de rendición de cuentas y transparencia. Usted abre el periodo de comparecencias de funcionarios del Poder Ejecutivo. Lo felicito y me atrevo a decir que es usted o ha sido el fiscal que más ha venido a comparecer a este Congreso de las últimas administraciones, y lo felicito por esa razón. Se han atendido situaciones particulares de seguridad en el Estado o para participar en mesas de trabajo. Hemos tenido más de 5 comparecencias. Aprovecho también para felicitarlo a usted y al personal a su cargo, porque hace pocas semanas la Fiscalía obtuvo el primer lugar a nivel nacional en combate a la impunidad por parte de la organización Impunidad Cero, lo cual habla del empeño para procurar la justicia o la procuración de justicia a los ciudadanos de Chihuahua. Dentro del Plan Estatal de Desarrollo y el de Seguridad Pública, ambos de 2017 a 2021, se establece como punto estratégico del Poder Ejecutivo el eje rector de justicia y seguridad, el cual enuncia como el primer objetivo el de mejorar las condiciones de seguridad pública, la seguridad humana y el desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del Estado. De esta forma, de la forma más clara, me permito realizar algunas interrogantes teniendo en cuenta el presupuesto formulado por usted para el año 2018, y le pregunto lo siguiente: el presupuesto que se propone para la Fiscalía General del Estado, y dadas las condiciones económicas de bancarrota por las que se atravesó o se atraviesa el Estado, ¿considera que el presupuesto es elevado en una justa proporción en su monto y con relación a otros estados de la República? Es decir, nuestro estado proporcionalmente con relación de los demás estados ha destinado más presupuesto a la seguridad pública, o estamos por debajo de otros estados. La segunda pregunta es, en promedio, ¿cómo ubica en relación a los demás estados de la República las percepciones laborales de los elementos de seguridad pública, estatales y municipales, así como el personal de la Procuración de Justicia, más bajas, iguales o más altas a las que reciben dichos elementos? Y de manera presupuestal, ¿cómo colaborar o cómo invertir en estas áreas de seguridad pública? También tenemos conocimiento que al tomar las riendas de la nueva administración, las quejas del personal eran la gran diferencia de salarios. Ciertas personas ganaban mucho más que otros elementos que tenían una carrera ya en la corporación y con menos trabajo, y obviamente teniendo menos responsabilidad. ¿Usted qué realizó al respecto en este tema
y cómo piensa apoyar el próximo año de manera presupuestal a estas áreas. Gracias, diputado. Concluida la segunda ronda de participaciones, se concede la palabra al maestro César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del Estado de Chihuahua, hasta por 10 minutos, a fin de que brinde sus comentarios a los planteamientos formulados. Coincido en cuanto a que, en efecto, para nosotros la vida humana es fundamental, es el máximo derecho del cual gozamos todos los individuos, y desde luego cualquier pérdida de vida humana en las circunstancias que sea es de lamentarse, independientemente de la causa o el motivo que la origine. El señalamiento en relación a la explicación de dónde estaba o cómo explicábamos nosotros el incremento de la cifra de homicidios obedeció desde luego a la petición del diputado de Morena, en donde nos pregunta si efectivamente sigue siendo esa la vertiente con la cual nosotros podemos explicar el porqué de la violencia. Y efectivamente debo señalar que en el estado de Chihuahua tenemos que el 73% del homicidio doloso está vinculado a esas causas, lamentablemente el 73% en el estado. En el municipio de Chihuahua, Chihuahua capital, el 82% está vinculado a esas causas, y desde luego Ciudad Juárez el 78%. Es decir, simplemente es una forma de explicar. No pretendemos estigmatizar a ninguna de las personas que han resultado como víctimas en estos eventos lamentables, y desde luego también dentro de ese porcentaje, fuera de ese 82%, de ese 78%, etcétera, pues efectivamente hay otro tipo de delitos que están asociados a otro tipo de causa generadora de la violencia. Muchos de ellos, en efecto, tienen que ver con las causas primarias de la violencia, que es la violencia doméstica, que lamentablemente cuando no es atendida a tiempo va desencadenando en hechos también igualmente lamentables como es el feminicidio. Y ahí es donde coincido totalmente con todo lo que se ha manifestado por parte de los señores diputados. Necesitamos tanto sociedad como los tres niveles de gobierno y las diferentes instituciones llevar acciones muy decididas de corte transversal para reducir las causas de la violencia y desde luego para la recomposición del tejido social. Cuando en el 2010-2011 se desató o llegó a su cúspide la violencia en Ciudad Juárez, uno de las estrategias que permitieron recuperar en gran medida la ciudad fue el trabajo que se desarrolló a partir de los centros comunitarios. Pocas veces se ha dicho, pero desde mi percepción, esa fue una de las partes más importantes que permitieron recuperar la ciudad y desde luego trabajar en la recomposición del tejido social. En esta ocasión creo que es obligación de todos, desde luego de nosotros también desde el ámbito de la Fiscalía, trabajar en ese rubro, buscar esos enlaces, esos trabajos para poder recuperar el tejido social. En relación al cuestionamiento sobre los esfuerzos que se están haciendo con los tres niveles de gobierno, en efecto existen algunos convenios celebrados, otros más que se tendrán que seguir celebrando. Tenemos convenios celebrados con CONAVIM, con el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, desde luego con la Policía Federal, y cada semana nos reunimos con el grupo de coordinación en donde confluyen las autoridades federales en materia de seguridad pública y las autoridades locales, en donde compartimos una visión estratégica de la violencia y del fenómeno delictivo en el Estado, y desde luego se van proponiendo o se van generando actividades o acciones para complementar estas estrategias.
Igualmente, como ustedes lo supieron, recientemente en Ciudad Juárez también estamos llevando a cabo esas reuniones con el municipio, también buscando focalizar y definir acciones coordinadas para reducir, primero que nada, contener y en segundo lugar, reducir la violencia en aquella frontera. Vamos a continuar con esa priorización de la coordinación con las diferentes autoridades, porque es definitivo, ninguna autoridad en lo individual va a poder resolver el problema que se presenta en el país y particularmente en el estado de Chihuahua. Tenemos que trabajar de manera coordinada. Y aquí es donde yo quiero llamar la atención en relación a lo que se comenta de la sierra, que el problema que nosotros tenemos en la sierra es un problema de abandono de muchos años. No quiero yo particularizarlo a una época determinada, sino simplemente quiero explicar qué es lo que ha ocurrido en la sierra. En la sierra prácticamente no tenemos policía municipal. Las pocas policías municipales que tenemos no están preparadas, no han sido entrenadas ni capacitadas, no tienen equipos, no tienen patrullas, no tienen armamento, y las pocas policías que hay, de ellas, varias están infiltradas por la delincuencia organizada, sirven a los intereses de la delincuencia y no a los intereses de la ciudadanía. Con esa fórmula hemos perdido nosotros la tercera parte de la instancia que debe resolver el tema de seguridad pública en el Estado, las policías municipales. Entonces, esa es la constante que nosotros tenemos en la sierra. Por esas razones, la estrategia que se siguió a principio de año de asumir las tareas de seguridad pública municipal en 6 municipios y posteriormente asumir el mando en un 7º municipio. Y ahora vamos a tener que llevar a cabo nosotros la asunción en otros 6 municipios de las tareas de seguridad pública municipal, para sumar en total 13 municipios en donde se ejerce el mando único, para consolidar un sistema en el que podamos recuperar a las policías municipales. Esto viene asociado de una estrategia de capacitar y formar policías para que, una vez que concluya esta estrategia, cuenten ellos con el número suficiente de policías para poder atender las tareas de seguridad pública municipal en esas regiones. Y de esa manera, entonces, ahora sí, tener ya, cuando menos de las 3 instancias, tener por lo menos 2, la municipal y la estatal, trabajando en temas de seguridad pública en esa región. En efecto, el ejército está en esa zona, en la zona sur y en la zona occidente. En estos momentos, el ejército mexicano está enfocado a las tareas de erradicación de los cultivos, no en las tareas de seguridad pública municipal. Entonces, la Policía Federal nos ha mandado a últimas fechas un contingente adicional de 270 elementos, con los cuales nosotros vamos a llevar a cabo operatividad de Madera hasta Cuauhtémoc, y vamos a contar con un contingente adicional ya en estas fechas que nos permitirá diseñar otras estrategias también para la zona occidente. Comparativamente con otras entidades federativas, este número es muy reducido. Hay otras entidades donde se habla de miles de elementos de la Policía Federal o de elementos del Ejército empeñados o trabajando en tareas de seguridad pública. En Chihuahua no ha sido esa constante, pero nosotros reconocemos que hay otros estados de la República que tienen necesidades tal vez superiores a las de nosotros en materia de seguridad pública, y ahí es donde están seguramente concentrados la mayor parte de los efectivos, de los 30,000 que tiene la Policía Federal y de otros tantos que tiene el Ejército Mexicano. En esa estrategia nosotros vamos a llevar a cabo el incremento del estado de fuerza de la policía. Preguntaba la diputada del PANAL si está contemplado en este presupuesto que vamos a tener 6,000, o sea, los 6,000 elementos que estamos necesitando. Esos 6,000 elementos no va a ser posible reclutarlos en un solo ejercicio anual. El reclutamiento y fortalecimiento de los elementos de una policía se va dando de manera gradual a través de los años. Nosotros traemos un rezago de varios años en el reclutamiento de policías y fortalecimiento de la policía estatal, pero también de la policía municipal. Entonces, para este ejercicio nuestra meta es reclutar 600 policías. 600 policías apenas representa el 20% del déficit que tenemos. Si se dan las condiciones para reclutar mayor número, tenga por seguro que lo vamos a hacer y vamos a empujar para que se pueda lograr. Y como lo decía,
si tenemos que pedir apoyo de las academias regionales o de las academias de otros estados, lo vamos a hacer. Lo importante es lograr captar e incentivar a más jóvenes, a más profesionistas que se quieran incorporar a las tareas de seguridad pública. En el tema relacionado con los eventos que tienen que ver con expedientes relevantes, tanto de los que se han denominado como expedientes X, como los que tienen que ver con otros eventos significativos, una de las partes, después de la investigación, una de las fases que continúan o que siguen, es el tema de la búsqueda y localización para poder llevar a cabo la ejecución del orden de aprehensión y llevarlos ante el juez, para que ya entonces ante el Poder Judicial se continúe con la tramitación de esos asuntos. En muchos de ellos, efectivamente, estamos nosotros en esa fase de búsqueda y localización de las personas para cumplir de manera oportuna la orden de aprehensión dictada por los diferentes jueces, y pues que se pueda continuar y evitar de esa manera la impunidad. En el tema de los homicidios, nuevamente tocando ese tema, uno de los principales datos que hay que referir es que no estamos nosotros desdeñando nuestra responsabilidad, es decir, como autoridad estamos haciendo frente a todas las circunstancias que tienen que ver con seguridad pública, aun y cuando el tema de drogas, el tema de armas, es un tema que debiera corresponder o corresponde a la Federación. Pero reitero, sabedores de las necesidades y de la emergencia que hay en muchos estados de la República, nosotros estamos asumiendo la parte de responsabilidad que nos toca, y más allá estamos nosotros incluso integrando ya carpetas de investigación encaminadas a acreditar la delincuencia organizada. En la delincuencia organizada sabemos que es un género delictivo complejo, que tiene muchos atributos por parte de la ley para las autoridades que investigan la delincuencia organizada, pero que son atributos que están reservados exclusivamente a la autoridad federal en investigación de delincuencia organizada. No tenemos nosotros esos atributos. No obstante, con las herramientas que tenemos, estamos construyendo ya muchas carpetas de investigación en contra de los principales líderes criminales que se han identificado como cabezas de estas organizaciones delictivas, y estamos procediendo en consecuencia. Incluso varios de los que han sido detenidos en fechas recientes ya no han sido llevados ante la autoridad judicial única y exclusivamente con el delito flagrante con el cual se les detiene, sino que ya se les ha ejecutado, se les viene ejecutando órdenes de aprehensión que ya previamente se han trabajado en la Fiscalía General del Estado. Durante mucho tiempo eso no se hizo, es decir, únicamente estábamos todos atenidos a la flagrancia. Ahora, con la exigencia del sistema acusatorio, no podemos depender de la flagrancia, hay que trabajar, hay que investigar, y en materia de delincuencia organizada nosotros estamos haciendo la tarea que nos corresponde. Estamos investigando, estamos documentando las carpetas de investigación, y una vez que nosotros tenemos ya acreditado un delito de delincuencia organizada, se lo pasamos a la autoridad federal para que ellos ejerzan de acuerdo a su competencia lo que les corresponde. Pero por lo que respecta a los delitos asociados, nosotros estamos obteniendo las órdenes de aprehensión. En cuanto se refiere al presupuesto, si consideramos nosotros que es elevado, mire, en 2016 se alcanzó un presupuesto de 4,000 millones de pesos. En 2017, dadas las circunstancias económicas en las cuales se encontraba el Estado en ese momento, hubo una reducción a 3,500 millones de pesos. Al 2018 estamos alcanzando la cifra de 4,258 millones de pesos, que es la cifra más alta histórica que se ha asignado a la Fiscalía General del Estado para cumplir con las tareas de seguridad pública. Desde luego, más allá de si son suficientes o no, tendremos que hacerlas suficientes, y vamos a respaldar nosotros esa confianza en la asignación de ese presupuesto, y desde luego estamos comprometidos en dar los resultados que se merece la ciudadanía. Por otra parte, en el tema de percepciones, en efecto, en la última Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que tuvo lugar en el Estado de México, uno de los pronunciamientos que hicimos por parte de Chihuahua fue en el sentido de que debe buscarse acortar la brecha entre los servidores públicos de seguridad pública
de los estados con respecto a la federación, pero también debe acortarse la brecha que existe entre varios estados de la República. Chihuahua, antes de del programa de dignificación que se arrancó en el mes de mayo, el personal de seguridad pública en Chihuahua estaba catalogado entre los más bajos de todo el país. Con este incremento extraordinario que se llevó a cabo en el mes de mayo, que significó una importante asignación presupuestal, quedamos colocados más o menos por la media nacional, ligeramente arriba tal vez de la media nacional en algunos rubros. Esto pues ya nos coloca en una situación más dignificante pues para nuestros policías respecto de otras corporaciones, pero todavía estamos distantes de las entidades que tienen mejores paquetes de prestaciones y mejores salarios para su personal. Sabemos que esto tendrá que ser gradual, no hay forma de contar con recursos inmediatos para colocarnos en el primer quintil, pero sí necesitamos nosotros, y así se dijo en la conferencia nacional, acortar la brecha entre todos los estados, pero también acortar la brecha respecto de la federación. Es decir, en la federación el personal de seguridad pública está mejor pagado que en los estados, pero también en los estados tenemos la obligación de buscar acortar la brecha con los municipios. Es decir, tenemos municipios donde el salario que se paga y las prestaciones que se tienen son muy bajas comparadas con el estado y muy bajas, todavía mucho más bajas comparadas con la federación. Urge acortar esa brecha de salarios y de percepciones y de seguridad pública para los policías. Es increíble que en muchos municipios ni siquiera cuentan con un seguro de vida, pero también hay que tener en consideración que la Procuración de Justicia, la seguridad pública, tampoco tiene que tener una brecha tan amplia con el Poder Judicial. En la actualidad esa brecha prácticamente en todo el país y en todos los estados es muy amplia y no debiera ser. Ya finalmente, para referirme de manera muy breve a otro cuestionamiento que se hizo que no había contestado, en materia de prevención del delito también hay un incremento en el presupuesto. Desde luego también los recursos que se tienen que destinar en materia de prevención del delito tienen que ser mayores. Ahorita por lo pronto hay un incremento en varios rubros y esperamos nosotros que desde luego podamos nosotros hacer asignaciones internas para fortalecer todavía más estas áreas. Recuerden que estaba partido, la parte de prevención estaba partido en 3 organismos. Esos 3 organismos los conjuntamos en uno solo, con eso fortalecimos sus capacidades y estamos nosotros, desde luego vamos a hacer movimientos internos para poder fortalecer esas áreas. El área de atención a víctimas, que es un área prioritaria en la actualidad, también está sufriendo un incremento, se ha fortalecido. El área de atención a víctimas en Chihuahua está por arriba de la media nacional en cuanto a cumplimiento de objetivos y desde luego pues está buscando la previsión para que en el fondo de apoyo, en el fondo de reparación para las víctimas, también tengamos un incremento sustancial. Muchísimas gracias. Gracias, señor fiscal. Agotadas las rondas de participaciones, así como las intervenciones del fiscal, pregunto a las y a los señores legisladores si alguno desea hacer el uso de la palabra en vía de réplica hasta por 3 minutos. De ser así, sírvanse manifestarlo a efecto de levantar el registro respectivo. No, así no. Sí, por eso ya aquí. Son 4 legisladores los que levantaron la mano. Se concede la palabra hasta por 3 minutos y un máximo de 2 preguntas a la diputada Cristal Tovar Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidenta. Primero agradecer las respuestas al fiscal general y en espera de una contestación directa, comentaría que el presupuesto del que le hablaba en las preguntas anteriores es el que ustedes envían,
es de 3.943.966 pesos. Me refiero al tomo 2 que habla del PBR. Mientras el presupuesto global es de 4.258.779.328 pesos. Es decir, existe una diferencia ahí que no está incluida en el PBR y entonces preguntaría a qué se está destinando. También cuando usted hablaba sobre las diferentes circunstancias por las que no hay resultados en los homicidios que anteriormente le mencionaba, quisiera preguntarle a qué se refiere con estas circunstancias. ¿A un problema de coordinación, a falta de elementos? ¿Cuáles serían las circunstancias que impiden la captura de los presuntos responsables? Y con respecto a las dos preguntas nuevas que le haría, sería el fideicomiso de la Comisión de Atención a Víctimas, ¿cómo opera? ¿A cuánto asciende el recurso? Y quién lo está operando. También dónde se refleja y cómo plantea que funcione la Fiscalía Especial Anticorrupción, que sabemos forma parte de un órgano colegiado. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Se concede el uso de la voz al diputado Eber Quesada, hasta por 3 minutos y con un máximo de 2 preguntas del Partido Verde Ecologista. Gracias, diputada. Bienvenido a nueva cuenta, señor fiscal. Agradezco que haga suya la petición que le hicimos llegar del Instituto Municipal de las Mujeres de Ciudad Juárez, una preocupación latente y en las cuales estaban urgidas de hacerle llegar esa información. Muchas gracias. En estos rubros le pregunto, ¿de qué manera se está utilizando y se planea utilizar el presupuesto asignado a la Fiscalía para implementar estrategias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer en el estado de Chihuahua? Lo anterior en atención a un exhorto en el que se le hace requerido un diagnóstico sobre la situación de esta problemática en el estado, con miras a contemplar la solicitud de declaración de una alerta de género en caso de ser necesaria, debido a los altos índices de crimen de índole sexual, como violaciones, feminicidios, entre otros. Segundo, nuestra función como legisladores incluye la gestión social y la atención de los problemas que se viven día a día. En este sentido, bastantes personas se han acercado para preguntar por qué, teniendo elementos de Ministerio Público, no se investiga. Es más, incluso se criminaliza a las víctimas como excusa para no iniciar una investigación de delitos, a lo que se suma que hay un buen trabajo de oficiales de policía que tienen que detener y recabar las pruebas necesarias, pero son los ministerios públicos los que incumplen su función. Es notorio que por más reformas que se hagan y asignaciones presupuestales para la profesionalización del Ministerio Público, su atención sigue siendo disfuncional. Si bien es cierto que la carga de trabajo es inmensa, en parte es por el mal ejercicio de la función que entorpece los procesos penales. Entonces, ¿cuáles son sus indicadores de diagnóstico respecto a la atención y eficiencia de los ministerios públicos? Y de dichos diagnósticos, ¿qué elementos han surgido para la mejora continua? Y una pregunta más adicionada al tema de la Fiscalía Especializada de la Mujer, ¿cuál es el déficit de ministerios públicos que se tiene ahí en relación a las carpetas de investigación que tiene cada uno? Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación, se concede la palabra hasta por 3 minutos y un máximo de 2 preguntas a la diputada Isela Torres Hernández, representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Bueno, pues a mí no me contestó. No me contestó qué va a suceder con los médicos y con la seguridad del área que le mencioné. Insistimos y no es cuestión de que cierren una tienda, una mercería, que no pasa nada con lo necesario que pueda hacer. Estamos cerrando hospitales. Se están yendo jóvenes que atienden partos, que atienden cualquier cuestión de urgencia y no me contestó. De los municipios estos, precisamente donde estamos viendo estos problemas recientes con una inseguridad al máximo, son los municipios precisamente que ustedes intervinieron. Porque a juicio de ustedes, y por lo que han expresado y ahorita lo volvió a manifestar, estaban infiltrados por el narcotráfico. Pero
el problema de inseguridad no ha terminado e insisto, ha incrementado. Quiero que me diga primero qué resultados han tenido según sus estadísticas, porque lamentablemente la realidad que vemos es otra. Entonces, necesitamos de verdad, señor fiscal, queremos que usted tenga éxito, pero no podemos nosotros venir aquí a alabar y agradecer el hecho de que le esté pagando más a los policías. Estoy de acuerdo que son seres humanos y que deben de tener trabajos dignos, pero también yo creo que el ciudadano común y corriente tiene todo el derecho a dormir tranquilo, a trabajar tranquilo, ya que si tiene una emergencia médica también se puede atender en su poblado. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos y un máximo de 2 preguntas al diputado Héctor Vega del Partido del Trabajo. Una vez más, bienvenido, doctor. Bienvenido, esta es la casa de ustedes y de todos y de todo el pueblo. Así le llamamos y así lo aceptan muchos y así lo debemos de concebir. Quiero reconocer y agradecer la respuesta que se me otorgó a mi cuestionamiento y decirle que sí, en realidad reconozco que sí sabe de lo que está hablando. Ojalá y le deseo para el bien de todos el que de las palabras pasemos a los hechos. Le agradezco y aprovecho también el estar aquí para hacer una pregunta en específico, la siguiente. El presupuesto para rehabilitación y reinserción social aumentó de 641.548.783 pesos a 784.791.998 pesos. Y la mayor parte del incremento se encuentra en el rubro de materiales y suministros. ¿Cuál va a ser el destino de los recursos y cómo va a colaborar al objetivo de implementar un modelo de reinserción humano efectivo y eficiente que coadyuve a la reintegración de las personas que hayan cometido un delito y se encuentren internas en los centros de reinserción social? Por su respuesta, gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Finalmente, se concede la palabra hasta por 3 minutos y un máximo de 2 preguntas a la diputada Laura Mónica Marín Franco, representante del Partido Acción Nacional. Gracias, presidenta, y de igual manera, bienvenido. Y antes de generar las preguntas, quiero felicitarlo y agradecerle por hablarnos con la verdad, por no disfrazar aquí lo que está sucediendo para evitar algún tipo de comentarios negativos. Muchas gracias. Aquí tengo unas preguntas. Una sería, ¿cuáles son los principales cambios entre el presupuesto del año pasado y el año que viene, el 2018, y qué es la causa que lo está motivando? También la siguiente pregunta, ¿es verdad que en la propuesta del Ejecutivo trae un incremento en el presupuesto a Fiscalía? Pero también se menciona que se van a crear 3 fiscalías, que es la de anticorrupción, la de derechos humanos y la especializada en operaciones estratégicas. Entonces la pregunta es, de este incremento, ¿cuánto realmente queda disponible para combatir lo que viene siendo la inseguridad en el estado de Chihuahua? Aquí sí quiero hacer otro comentario respecto a lo que hemos estado aquí viendo que sucede entre los diputados y los comentarios que se dan. Es verdad que los soldados están interviniendo y que están aquí en el estado de Chihuahua ayudando, pero de los asesinatos o que tiene que ver con la delincuencia organizada, ¿cuántos realmente han sido atraídos por la PGR? Y de estos que han atraído, ¿cuántos de ellos ya tienen una sentencia?
para ver realmente el apoyo que estamos teniendo y no solamente que vengan aquí a pararse, sino el trabajo que realmente se está realizando, que es lo que nosotros queremos ver resultados. Eso sería todo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Se concede el uso de la voz hasta por 10 minutos al fiscal general del Estado para aclarar o abundar en los temas tratados. Bien. En relación a la cifra de los 314 millones de pesos que no aparecen asignados en alguno de los programas del PBR, tenemos que esa cifra corresponde a las obligaciones que se tiene por parte de la Fiscalía con Ichisal y Pensiones. Ahí es donde están esos 314 millones de pesos y que precisamente por su naturaleza no pueden aterrizarse directamente en alguno de los programas. Desde luego voy a revisar con detenimiento el resto de las preguntas y con mucho gusto las adicionales que se sirvió acompañarme y le vamos a dar respuesta a cada una de ellas de manera debida. En relación al tema de atención a víctimas y en el tema de combate a la corrupción, en el tema de atención a víctimas, el Estado ha dado un salto cualitativo en la atención a las víctimas del delito. Todo esto comparado con el resto de las entidades federativas. Como les decía, incluso hay entidades federativas que a la fecha no han creado todavía la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Aquí no solamente la creamos de manera oportuna con las disposiciones que emanaron de esta soberanía, sino que adicionalmente es una entidad que ya está trabajando de manera plena, cuenta alrededor de unos 100 elementos entre psicólogos, trabajadores sociales, médicos, asesores victimales. Entre todos los estados de la República somos de los que más asesores victimales tenemos ya trabajando en el sistema de atención a víctimas. Tenemos instalaciones ya de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Ciudad Juárez y tenemos instalaciones aquí en Chihuahua y desde luego la red de oficinas que tenía lo que era la Fiscalía de Atención a Víctimas está siendo ocupada por este nuevo organismo y se tiene contemplado en Parral con ayuda del municipio crear una oficina robusta para dar atención a toda la zona sur. La oficina la dirige la licenciada Irma Villanueva y debo decirlo que lo hace con mucho acierto y estamos orgullosos del trabajo que se está desarrollando por ella y por todo el personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La actividad se ha duplicado en cuanto a las intervenciones que han tenido y desde luego la participación ha sido todavía mucho más integral. Luego, en lo que respecta a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, nosotros tenemos ya alrededor de 50 personas trabajando en los temas de combate a la corrupción. Es una fiscalía que todavía falta designar, de acuerdo a los estándares que se establecieron en la propia reforma, a la persona que debe encabezar los trabajos de esa fiscalía especializada. Esperamos que en breve pueda llevarse a cabo ese proceso, pero ya las tareas de manera particular y especializada ya se están desarrollando. Tenemos personal también muy profesional, muy capacitado, que está llevando a cabo estas actividades. Es una fiscalía que en estos momentos cuenta ya con el trámite de alrededor de 70 carpetas de investigación y desde luego pues se seguirán acumulando de acuerdo a los datos que vayan remitiendo las demás áreas de la administración pública. Por lo que respecta a las estrategias de prevención de delitos contra las mujeres, como les decía, estamos nosotros esperando con mucho optimismo la posibilidad de que en Juárez el municipio pueda donar un terreno lo suficientemente robusto para que podamos nosotros ahí destinar recursos específicos para crear el Centro de Justicia para las Mujeres. Hay que recordar que el Centro de Justicia para las Mujeres de Ciudad Juárez fue el primero en todo el país. No obstante, ya con el tiempo transcurrido desde su creación,
a nivel nacional ha habido ya muchos avances en la conceptualización de este esquema de trabajo, y frente a esa conceptualización ya el CEJUM de Juárez ya se encuentra en desventaja. Por esas razones que nosotros insistimos que necesitamos contar con un predio para destinar recursos específicos y crear un centro de justicia lo suficientemente robusto. En cuanto a la capacitación que recibe el personal del CEJUM, bueno, en este caso de la Fiscalía de las Mujeres, se cuenta con el apoyo de muchas instancias, tanto internacionales como nacionales, para la capacitación de este personal, y puedo yo también asegurar que el personal está trabajando con altos estándares desde el punto de vista profesional. No obstante, y atinadamente lo señaló el diputado del Partido Verde Ecologista, el balance de carpetas de investigación por ministerios públicos no es definitivamente la óptima. Cuando tenemos un ministerio público trabajando con 2,000 carpetas de investigación, ya simplemente con decirlo, ya sabemos que no es la atención que debe tener cada una de esas carpetas. En consecuencia, con eso quiero dejar patente que efectivamente la proporción entre ministerios públicos y carpetas de investigación no es la correcta, pero no es la correcta porque muchos de estos asuntos tratan de un rezago o de una acumulación que se ha venido dando a lo largo de los años por la forma en la que está conceptualizado en las leyes el tratamiento de los delitos que tienen que ver especialmente con violencia intrafamiliar. Ahí es donde tenemos que sentarnos los que operamos el sistema con los que tienen bajo su responsabilidad la elaboración de las leyes, para que encontremos ese equilibrio para poder desahogar todas esas carpetas de investigación sin descuidar el tema de justicia, el tema de la justicia pronta y expedita que merecen las personas, en este caso las mujeres, y desde luego pues que también se pueda dar celeridad al sistema. Hay que tomar en consideración que el sistema acusatorio está diseñado de tal manera que solamente el 10% de los asuntos lleguen a juicio oral, y en el estado de Chihuahua pues es un porcentaje mucho mayor el que llega a juicio oral, pero estaremos hablando del 25-30%. La mayor parte se resuelven a través de los acuerdos reparatorios, de la mediación, de la conciliación, etcétera. Pero los delitos que tienen que ver con violencia doméstica no son sujetos de esas alternativas de salida. Por eso es que se ha ido saturando y hemos llegado al momento en el que está colapsado esa parte del sistema. Entonces necesitamos trabajar de manera urgente con esa parte para lograr no solamente descompresionar, sino hacer más efectiva el acceso a la justicia a las mujeres. En los temas de capacitación, miren, estamos nosotros impulsando, de acuerdo a lo que nos comprometimos al asumir esta responsabilidad, estamos impulsando un servicio de carrera al interior de la Fiscalía. Como parte de ello, es decir, queremos nosotros hacer realidad el servicio de carrera porque eso nos permite profesionalizar a nuestros servidores públicos en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Pero mucho del personal que ingresó, especialmente en el área de ministerios públicos, mucho del personal que ingresó sin haber cubierto la academia respectiva, es decir, se fue dando a través de designaciones especiales, y eso de alguna manera no permitió alcanzar los estándares que debiéramos tener nosotros en algunas ramas. La falta de ese servicio de carrera nos permitió, a través de este ejercicio que hicimos, es decir, estamos ahorita en un proceso de ascenso y de incorporación al servicio de carrera de los ministerios públicos. Los resultados cuantitativos y cualitativos que estamos obteniendo de ese proceso no son los estándares que nosotros esperábamos encontrar. Entonces, desde luego, quienes puedan acceder al servicio de carrera vía estos exámenes de oposición o que puedan alcanzar el siguiente nivel vía este proceso de ascenso, va a ser muy reducido, precisamente porque no podemos nosotros descuidar la calidad de nuestros servidores públicos, pero nos está sirviendo de manera muy exacta para diagnosticar cuáles son las áreas de oportunidad que debemos cubrir con nuestro personal para alcanzar esos estándares. Yo estoy convencido que durante 2018 vamos a colocar a todo nuestro personal
las 4 áreas sustantivas, lo vamos a colocar en los estándares óptimos para el desempeño de la función que tienen que realizar. En lo que, una disculpa, diputada, tiene razón, efectivamente fui omiso en la parte muy puntual que usted realizó en relación al problema de los médicos en la sierra. Después del incidente que se presentó, en el cual lamentablemente un médico en Gómez Farías fue privado de la libertad y hasta la fecha no hemos logrado todavía localizar su paradero. A raíz de eso, efectivamente, nosotros recibimos la petición por parte de la Secretaría de Salud, recibimos también un exhorto por parte de esta soberanía y desde luego el clamor de los médicos en el sentido de que solicitaban mayores garantías para desarrollar su función en esta región. Derivado de eso se firmó un documento en donde participó desde luego la Secretaría de Salud, las universidades y la Fiscalía, en el cual nosotros estamos asumiendo el compromiso de fortalecer los centros hospitalarios en aquella región con presencia policíaca, cada uno de acuerdo a las condiciones que ameritan en cada una de las regiones en las que están situadas. Desde luego el objetivo fundamental es que no exista, que no se dé ninguna agresión en contra de un centro hospitalario, en contra de ninguna de las clínicas en donde se atiende a las personas. Ese es el objetivo fundamental y ese fue el compromiso que asumimos. Esto es una medida transitoria. ¿Y por qué digo que transitoria? Porque la solución de fondo, la solución de raíz, la vamos a alcanzar en la medida que vayamos estableciendo e inaugurando los centros de seguridad para el desarrollo, los cuarteles que tanto hemos nosotros mencionado como prioritarios para esa región, porque de esa manera vamos a lograr nosotros tener una fuerza de cuando menos 200 elementos en esas zonas que nos permita recuperar a las policías municipales y desde luego pues ya desincentivar cualquier acción delictiva. Ya el primer cuartel debe abrir sus puertas en las próximas semanas, que es el de Krill. Ya tenemos ahí, estamos concluyendo las obras de adecuación, vamos ahora por el equipamiento y el centro de Krill será el primero. Ya iniciamos también los primeros trabajos para la edificación de madera. El de madera para nosotros es muy importante, precisamente por todo el conflicto que hemos estado nosotros trabajando y que hemos percibido ahí en la zona de Occidente. Y desde luego vendrá el de Huachochi, vendrá el de Guadalupe y Calvo. Posteriormente ya se está edificando uno en la zona de Galeana con recursos de productores de aquella región. Ellos están levantando el cuartel, lo van a poner a nuestra disposición en comodato y de esa manera nosotros tendremos también ya presencia de un estado de fuerza permanente en esa zona. Y finalmente el de la zona del Valle de Juárez, que es otro en donde todavía no tenemos nosotros predio, no tenemos terreno, lo estamos buscando y la idea pues también es colocar en la zona del Valle de Juárez un cuartel también con 200 elementos que también nos permita pues no solamente fortalecer, sino crear las policías municipales tanto de Pragedis y Guadalupe. El problema efectivamente en la región de esos 6 municipios que hemos estado conversando, efectivamente no está resuelto, dista mucho de estar resuelto en cuanto al fenómeno delictivo que se presenta en aquella región. Hay incursiones de parte de organizaciones delictivas que vienen de estados colindantes, que están tratando de controlar la ruta de la droga desde Madera hasta la frontera. Y desde luego pues también hay otras organizaciones que también tienen presencia, que están tratando de evitar o que se están enfrentando entre ellos para seguir teniendo el control o lograr el control de esta región. Ahí es donde se significa gran parte de la violencia que estamos viviendo y que ha alcanzado a Cuauhtémoc, a la zona de Rubio, ha alcanzado a Zaragoza en algún momento, a Gómez Farías desde luego y especialmente a Madera. La estrategia consiste en colocar nosotros un cinturón de seguridad pública en la zona de Madera, otro más en Cuauhtémoc y desde luego asumir las tareas de seguridad pública municipal en otros municipios para lograr desarticular ya de una manera más efectiva las organizaciones delictivas. El problema es complejo, lo comparto con usted, así es. Luego, en lo que respecta a los
los recursos que tienen que ver con los centros de readaptación social. En efecto, de los 4.200 millones asignados, 4.500 millones asignados a la Fiscalía General del Estado para este ejercicio presupuestal, 4.258 millones, 784 millones significa el gasto de los centros de readaptación social, es decir, cerca de la quinta parte de los recursos se destinan exclusivamente a atender los centros de readaptación social. Y en efecto, como ya lo comenté hace unos minutos, están sobrepoblados, necesitamos nosotros incrementar el personal de guardia y custodia, pero no solamente de guardia y custodia, sino también de reinserción social, y esto lo vamos a lograr de manera efectiva ya con lo que nosotros hemos visualizado como el Centro de Readaptación Social Productivo, el reclusorio productivo que tendrá que estar allá en Juárez, y eso nos va a permitir recuperar mucho en materia de reinserción social en los centros de reclusión. Finalmente, nosotros estamos contemplando que entre 2017 y 2018 para la Fiscalía debe significar un cambio cualitativo. Se ha trabajado mucho por parte de los servidores públicos de la Fiscalía, no obstante la reducción presupuestal que se tuvo por situaciones que todos conocemos en materia presupuestal, no obstante eso se cumplió con los objetivos que se trazaron. No solamente eso, generamos economías al interior a través de disciplina fiscal. Quiero decir con esto, por ejemplo, que todos los copetes que existían en materia de compensaciones que no estaban justificados se fueron recortando, se suprimieron gastos no indispensables, no prioritarios, y con esos recursos que fuimos nosotros generando logramos compensar parte de la disminución del presupuesto que se tuvo, y adicionalmente se lograron comprar patrullas, por ejemplo, para seguridad pública, para tránsito. Se lograron comprar también vehículos para la policía de investigación, se lograron comprar uniformes para los custodios, logramos renivelar a policías que no tenían compensación, logramos renivelar también a los custodios, a todos los custodios los renivelamos también, y todo eso se fue logrando con las economías que generamos nosotros hacia el interior. Ahora con este presupuesto estamos convencidos, y con esa misma disciplina y con la misma estrategia, estamos convencidos que vamos a lograr cualitativamente mucho de lo que sabemos que merece la ciudadanía y el pueblo de Chihuahua. Finalmente, en el tema de la participación de la Federación en los asuntos de la Fiscalía, en gran medida se ha significado que las puestas a disposición en algunos temas las está haciendo directamente nuestras policías a la Procuraduría General de la República, para de esa manera pues compartir parte de la responsabilidad en lo que respecta al narcotráfico y al narcomenudeo. La facultad de atracción como tal no la ha ejercido la Federación. Nosotros estamos generando desgloses y carpetas a la autoridad federal para que también coadyuven especialmente en los temas de delincuencia organizada y lavado de dinero. Por lo pronto es cuanto. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Solo me resta agradecer la presencia y amabilidad del maestro César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del Estado, para atender las preguntas, comentarios e inquietudes que tuvieron a bien hacer los legisladores y legisladoras. A todos y a todas los asistentes les agradezco la presencia en esta reunión y les reitero que enseguida tenemos la comparecencia de la licenciada María Teresa Guerrero Olivares, directora general de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas. Le solicito a los integrantes de la Junta de Coordinación Política que acompañen por favor al señor fiscal. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.